Machete. Desnudando la realidad. Bien, querido público, un gran saludo aquí de nuevo transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete en su 9ª edición. Quienes les hablan desde esta trinchera de lucha, Zaida Mujica, mejor conocido como La Pepa, y Samuel Bravo, este humilde servidor, parte de nuestro equipo comunicacional. Bueno, Pepa, ¿qué nos tienes por ahí para iniciar nuestra habitual sección Hablan las calles? Así es, Samuel. El colectivo de derechos humanos Surgentes publica el pasado 28 de junio en su portal Victoria parcial en caso de jóvenes injustamente detenidos en La Vega. Este artículo informa que Félix Maiz y Darwin Rivas Polanco son 2 de los 5 jóvenes de La Vega, Caracas, que permanecen injustamente detenidos desde hace un año, como consecuencia de los operativos policiales realizados en La Vega. Fueron sembrados por la policía y acusados de tráfico de armas y municiones y asociación para delinquir. En noviembre de 2021, Félix y Darwin fueron condenados por el Tribunal Octavo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas a 6 años de prisión por el delito de porte ilícito de arma de fuego, ante la imposibilidad de demostrar los graves delitos por los que inicialmente fueron acusados y únicamente con base en los testimonios de los policías que los detuvieron. Gracias a la movilización del Comité por los Derechos del Pueblo, La Vega, se acaba de lograr una victoria parcial con la anulación de esa sentencia por parte de la Sala de Apelaciones número 6 del Área Metropolitana de Caracas. Recordemos que estas detenciones se produjeron a raíz del operativo policial bautizado Operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro, y dirigido por la entonces ministra del Interior, Carmen Meléndez, que sería elegida alcaldesa de Caracas 5 meses después. Claro, no decimos que este operativo ampliamente mediatizado por el gobierno fue parte de la campaña electoral de la futura alcaldesa, pero llama mucho la atención la fabulosa mediatización que recibió este hecho. Por otra parte, este operativo, que significó 3 días de enfrentamiento de una violencia sin precedentes entre cuerpos represivos y bandas del crimen organizado, mantuvo en zozobra a la población en 4 parroquias de Caracas. El balance arrojó, entre otros elementos, 22 delincuentes, entre comillas, muertos, de los que se comprobó que la mayoría no tenían nada que ver con las bandas organizadas. Pues sí, Zaida, esta es la triste realidad que vivimos en los barrios de nuestro país. Pero tenemos que hacer hincapié, fíjate, que esta victoria parcial de la que habla este comité de La Vega, de la parroquia La Vega, demuestra por lo menos 2 cosas súper importantes para nosotros las comunidades. Primero, que ante los atropellos, la visibilización, la denuncia es un hecho fundamental, y lo recordamos la semana pasada con nuestra invitada Diane Blanco de los comités populares de defensa de los derechos humanos. Y por otra parte, también es súper importante, como siempre lo decimos, que la organización es la que realmente puede garantizarle al pueblo sus victorias o por lo menos sus avances. Sin organización, como lo demuestran estos compañeros y compañeras del Comité de Defensa de Derechos Humanos de La Vega, no puede existir absolutamente ninguna victoria popular.
Bueno, querido público, vamos a hacer un corte musical y después regresamos. Vamos a escuchar un tema musical de una tremenda rapera que muchos conocen, Gabilonia, que precisamente le rinde un homenaje a la dignidad humana, a la dignidad de nuestra juventud, al no dejarse atrapar por el sistema. Y este excelente tema se llama Tirano. Ya regresamos. Inversionista, no insista en cambiar mi punto de vista. Ya tengo una lista de oportunistas con los artistas. No voy a vestirme así como usted quiere que me vista por salir en las revistas. Yo no soy materialista, usted lo sabe, ya se lo dije en una canción. Prefiero usar un micrófono que llenarme de silicón. Yo no soy de cartón, présteme mucha atención. Mantengo mi posición, no voy a cantar reggaetón ni canciones vacías que no edifican ni aportan nada. Eso incita a que las muchachitas salgan preñas. No voy a ser partícipe de ese círculo enfermizo que hoy en día tiene al mundo con la moral por el piso. No sea ignorante, aguante, que ahora es que falta picante. Voy de frente, la serpiente se mata por la pensante. Escuche bien, señor, que viste el traje y la corbata. No convertiré mi rap en una mercancía barata. El sistema que siempre representa el mismo esquema, pues yo no voy a caer en eso, ese no es mi problema. El problema es que usted se aprovecha del que no tiene y como necesita, acepta sabiendo que no conviene. Empresario, millonario, no me importa su salario. Al contrario, mi rap es primario, no su falseario vestuario. Es necesario que guarde su comentario. Si usted no tiene cojones, yo sí tengo mis ovarios. Respete que no firmaré pa' que me engavete. Y sé que debo perdonarlo hasta 70 veces 7. Yo hago rap desde que chiqui me grababa en un casete. No me rete que no me importa ni usted ni su billete. No hago el ridículo, no me drogo ni soy catira. No canto como Beyoncé ni bailo como Shakira. Soy rapera y si usted tanto prefiere a los de afuera, pues dígale a los de afuera que firmen pa' su disquera. Yo prefiero ser digna y sin dinero que estar atrapada y payaseando en su sello disquero. Quiero que se respete mucho más a los raperos que son serios y que trabajan de enero hasta el otro enero. Sí, queremos apoyo, también ser escuchado, pero no llevar el mensaje que usted me ha planteado. Quiere que no sea explícita, que cante más suave porque según es la llave y que pura basura grave. No me apoyan los medios de comunicaciones, pero me apoyan las calles, en las high, en las prisiones. Gente seria que se identifica con la realidad y que tienen la cualidad de escuchar pura calidad. No me vendo, yo continúo dándote protesta. Lo tuyo no presta, resta, me molesta y apesta. Soy feliz y libre y tú habla lo que quieras. Soy rapera verdadera y hago rap a mi manera. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Muy bien, y después de este excelente tema musical de nuestra cantante rapera Gabilonia, seguimos con nuestro noticiero número 9, noticiero Machete número 9, en su sección regional Macheteando por las regiones. Bueno, fíjense, el día 30 de junio, el portal digital Contrapunto publica y anuncia: Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales. Según este artículo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que el objetivo de este proyecto es innovar en la actividad económica del país e impulsar la inversión directa para contribuir al proceso de recuperación. Aseguró que el proyecto brindará unas garantías y confianzas a los inversionistas nacionales y extranjeros para que en determinadas regiones del país se creen condiciones especiales que permitan una inversión, una aceleración para la producción. Bueno, llama la atención que esta nueva ley ultracapitalista también esté respaldada por la bancada de oposición de la Asamblea Nacional, lo que nos permite confirmar la creencia en una verdadera luna de miel entre las élites gubernamentales y la burguesía tradicional. De hecho, el diputado opositor Luis Eduardo Martínez declaró, por ejemplo, eso lo dijo literalmente: insistimos por meses en la aprobación de esta ley por lo mucho que significa para el desarrollo económico de Venezuela. Desde el primer día la apoyamos al entender que, como en China, país pionero en la creación de zonas económicas especiales,
si se decretan e implementan prontamente, activarán miles de empleos de calidad, motivará la venida de capitales frescos, tanto nacionales como extranjeros, promoverá el turismo y los desarrollos tecnológicos, mientras que a la par impulsará la importación y la exportación de bienes y servicios. ¿Qué tal? Un diputado de la derecha tradicional, de la burguesía, tomando como ejemplo a China, nada más y nada menos, a la China comunista. Ahora fíjense, es interesante escuchar lo que se ha dicho, lo que se dice sobre esta ley de zonas económicas especiales, que se aprobó hace apenas 24 horas, 48 horas, hace muy poco tiempo, en estas horas, pues en estos días. Se ha leído, se ha escuchado, por ejemplo, lo que han dicho compañeros, compañeras como la economista Oli Millán, gran luchadora, o el sociólogo Emiliano Terán Mantovani, desde una óptica anticapitalista, desde una óptica humanista, desde una óptica, se puede decir, de izquierda. Pero vamos a escuchar a continuación unos minutos de las palabras que decía el año pasado, en 2021, el economista José Guerra, que no es precisamente ni anticapitalista, ni de extrema izquierda, ni come candela, ni tira piedra, ya que mantiene estrechos vínculos con el Partido Primero Justicia. Y es interesante ver el punto de vista de una persona como José Guerra, precisamente desde donde habla, una economía más bien liberal, sobre este proyecto, porque eso dice mucho sobre la naturaleza de una ley como esta. Vamos a escuchar unos minuticos lo que dice José Guerra sobre esta ley de zonas económicas especiales. Bueno, las zonas económicas especiales es una forma de revertir lo que fue el llamado socialismo del siglo XXI, hoy en situación de bancarrota en Venezuela. Recordemos que la política de Chávez básicamente se enfocó en hostilizar, expropiar, confiscar al sector privado, y eso creó esta crisis que hoy tenemos de falta de inversión, una economía postrada. Entonces están tratando de dar marcha atrás, creando estas zonas especiales, económicas especiales, que básicamente tiene dos componentes: facilitar la inversión extranjera principalmente, y adicionalmente a ello crear un conjunto de incentivos para que se instalen esas empresas. Que el proyecto económico del siglo XXI era estatizar la economía, que la propiedad privada desapareciese y le diera lugar a la propiedad estatal de los medios de producción. Eso fue lo que hizo Chávez hasta 2012, 2013, y después siguió Maduro hasta que estalló la crisis. No pudieron con un sector de empresas del Estado quebrados todas, absolutamente todas quebradas. Ahora empiezan a dar marcha atrás. Eso lo trataron de hacer en el año 2014 y no les funcionó. Este es el segundo intento. Pero vale la pena allí recapitular dos concepciones que tiene el chavismo sobre esto. La de Jesús Farías, que obviamente es militante del Partido Comunista, ahora en el PSUV, que dice que el socialismo se mantiene, y la del capitán Bielma Mora, que yo creo que es la que está prevaleciendo, que básicamente consiste en lo siguiente: señores, el modelo fracasó, hablamos esto del sector privado, pero con prácticamente una economía sin ningún tipo de regulación. Hoy dijo Bielma Mora: no le vamos a cobrar ningún tipo de impuesto a las empresas que se instalen en Venezuela. Van a tener su propia policía, van a tener su propio servicio de agua, su propio servicio de electricidad. No le vamos digamos, a imponer ningún tipo de trámite. Es decir, es un salto de talanquera muy importante en la concepción que teníamos en Venezuela del socialismo del siglo XXI. Entonces, lo que va a haber es una especie de enclave en la economía venezolana, con unas llamadas zonas, si es que se logran instalar en algunos lugares, básicamente cercanos a los puertos para poder exportar, que van a tener un conjunto de facilidades que no tiene el sector privado venezolano. El sector privado venezolano está hostilizado, está perseguido todavía por el régimen de Nicolás Maduro, pero estos inversionistas que van a llegar a Venezuela van a tener todas las facilidades. Te repito, no van a pagar ningún tipo de impuesto, ni siquiera el IVA. Van a tener su propia policía, van a tener su propia electricidad, van a tener su propio servicio de agua, su propia, toda infraestructura. No van a pagar ningún tipo de trámite por servicios aduanales o trámites ante la administración del Estado. Es decir, un enclave dentro de Venezuela, y con una condición: van a utilizar la mano de obra semiesclava que hay en Venezuela, porque con un salario mínimo de $3, eso es una gran ventaja competitiva que tendrían esas empresas que son dedicadas a la exportación. La ventaja competitiva
que van a tener esas empresas si se instalan en Venezuela no va a ser la facilidad tecnológica, ni va a ser la capacidad de procesar materias primas, ni la capacidad exportadora, va a ser la semi-esclavitud en que está el trabajador venezolano con un sueldo de hambre que prácticamente le impide comer. Y a última hora nos llega la siguiente noticia, Samuel, publicada en la cuenta Twitter del Partido Socialismo y Libertad. Denunciamos el asesinato de Virgilio Trujillo, coordinador de la Guardia Territorial Indígena del pueblo Huotuja en Autana, que se oponía a la minería en ese territorio. Exigimos al Estado justicia para Virgilio Trujillo, que los responsables sean capturados y condenados. Este lamentable hecho ocurrió este jueves 30 de junio en un barrio de Puerto Ayacucho. Pues sí, Zaida, eso es muy lamentable, eso es realmente indignante, cómo nuestras poblaciones indígenas, nuestros hermanos y hermanas indígenas siguen siendo considerados como ciudadanos de segunda, tercera, cuarta categoría. Tantos hermanos indígenas que se siguen pudriendo literalmente en las cárceles o muriendo de mengua, muriendo de hambre en los territorios olvidados por la República. Es realmente indignante y este nuevo caso de asesinato contra un líder indígena lamentablemente se ha convertido en pan diario en nuestra república. Con estas palabras, querido público, vamos a un corte y ya regresamos. Bien, y vamos a darle inicio a nuestra tercera sección, Construyendo Puentes, la sección internacional de nuestro noveno noticiero Machete. Y vamos a empezar hablando de la delegación de los Estados Unidos que llegó a Venezuela el pasado lunes 27 de junio. Efectivamente, el presidente Maduro anunció que una importante delegación del gobierno de Joe Biden se reunió el pasado lunes con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, como parte de las negociaciones entre ambos países iniciadas el pasado 5 de marzo. Podemos suponer que además de negociar la libertad de los ciudadanos norteamericanos detenidos desde hace 4 años en nuestro país, el gobierno de Washington busca, a como de lugar, comprar petróleo a raíz del bloqueo occidental al petróleo ruso, tras la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero. Sin embargo, fíjense, llaman la atención dos cosas. Primero, que el presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, cumpla con funciones del Ejecutivo como si fuera canciller o ministro del gobierno. ¿Será que en Venezuela no existe independencia de los poderes? Bueno, eso es solo una pregunta. Luego también llama poderosamente la atención que, siendo Maduro un importante aliado de Rusia y de su presidente Vladimir Putin, a quien juró lealtad absoluta a raíz de la bestial invasión rusa a Ucrania, ahora se reúna con su peor enemigo, el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, hay que reconocer, y no podemos sino aplaudir el hecho de que se hagan todos los gestos para poder normalizar las relaciones con Washington e intentar suspender las sanciones inaceptables, nefastas, criminales del gobierno gringo contra Venezuela. Pero sin embargo, llama la atención con qué facilidad los presidentes y las élites cambian de discurso de un día para otro. ¿Cuál es nuestra conclusión? Que, como ya lo hemos dicho, business is business. Bueno, y prosiguiendo con el tema de la brutal invasión del ejército ruso a la pequeña nación ucraniana, informamos que ya el sangriento conflicto ha cumplido 4 meses desde el pasado 24 de febrero. El ejército ruso sigue bombardeando incesantemente las ciudades ucranianas, incluyendo su capital Kiev. El pasado lunes 27 de junio, por ejemplo, un misil ruso destruyó literalmente un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk, en el centro norte del país, matando a por lo menos 17 civiles.
Sin embargo, debido a la tremenda resistencia del pueblo ucraniano, ya Moscú no puede aspirar, no puede pensar en conquistar la totalidad del territorio. Por lo tanto, se está centrando básicamente en conquistar militarmente el este del territorio del país de Ucrania, específicamente el Donbass, zona compuesta por las regiones de Donetsk y Luhansk. La invasión de Ucrania, por otra parte, por Rusia, ha provocado que Ucrania se sienta ahora más cerca de la Unión Europea que de Rusia, cuando la intención de Putin al principio de esta invasión era, al contrario, obligar a Kiev a regresar a la órbita de Moscú, lo que significa que a Putin le salió el tiro por la culata. De hecho, la semana pasada, Bruselas le otorgó a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea, y la OTAN está ahora apoyando militarmente a Ucrania de forma completamente abierta. Mientras tanto, y lo que es dramático, es que el bloqueo del grano ucraniano, Ucrania es uno de los primeros exportadores, productores y exportadores de grano a nivel mundial, está amenazando a millones de personas que viven en África y en Medio Oriente y que dependen casi exclusivamente de las exportaciones de grano ucraniano, especialmente de su trigo, amenazando de esta manera de una hambruna a millones de personas. Una vez más, pues, desde esta trinchera de lucha, desde nuestro noticiero Machete, condenamos firmemente la salvaje invasión de Rusia a Ucrania, así como la complicidad del gobierno de Nicolás Maduro en el genocidio que está en curso en Ucrania. Y también nos solidarizamos con la admirable resistencia del pueblo ucraniano que está poniendo en jaque la potencia militar rusa, una de las primeras potencias militares del mundo, sin que este respaldo, por supuesto, signifique que apoyemos el gobierno neoliberal y pro-occidental de Zelensky. En eso estamos claros, el presidente ucraniano. Así es, Samuel. Y volviendo a nuestras latitudes, lamentamos y condenamos enérgicamente el asesinato de un joven militante colombiano, integrante del Pacto Histórico, organización política que llegó a la presidencia de la República el pasado 19 de junio. Efectivamente, el pasado lunes 27 de junio, en el departamento de Antioquia, fue asesinado con arma de fuego el joven Julián David Ochoa Rueda, líder ambiental comunitario y juvenil. Lamentablemente, en lo que va del año 2022, ya van 91 líderes asesinados. Lamentamos esta violencia estructural en la hermana República de Colombia y esperamos de todo corazón que el nuevo gobierno del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez logre dar pasos importantes para la reconciliación entre hermanos y hermanas colombianas. Totalmente de acuerdo contigo, Zaida. Totalmente de acuerdo. Pepa, la gran Pepa, de aquí de la parroquia La Pastora. Y bueno, vamos a terminar este tercer segmento de nuestro noticiero Machete, reseñando lo que ha sido la tercera y última semana del paro nacional en Ecuador, como lo hemos venido haciendo en los dos últimos noticieros Machete. Un gran momento, un momento estelar, Zaida, de nuestro pueblo latinoamericano, ecuatoriano en este caso, e indígena. Recordemos efectivamente que el pasado lunes 13 de junio se inició una serie de protestas en la hermana República del Ecuador en contra de las políticas neoliberales del gobierno del presidente Guillermo Lasso, ex banquero. Estas protestas fueron convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y están motivadas por una serie de exigencias emitidas por la misma, entre ellas la reducción del precio de los combustibles, la revisión de los proyectos extractivistas y mineros en territorios indígenas, precios justos para los productos agrícolas y mayor presupuesto para la salud y la educación. Pues fíjese, en esta tercera semana del paro nacional en Ecuador, las protestas se han mantenido íntegras en todo el país, a pesar de que el gobierno decretara la reducción de 10 centavos en el precio de los combustibles este día lunes.
Ese mismo día el transporte pesado y los taxistas se unieron al paro nacional en rechazo a esta medida. Lo positivo de esta jornada de lunes, esta jornada de protestas, es que por fin se instaló, después de más de 2 semanas de espera, se instaló una mesa de negociación entre el movimiento indígena, mediante sus 3 principales organizaciones, la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, y representantes del gobierno en la Basílica Nacional de Quito. Sin embargo, ese día lunes, el lunes que acaba de pasar, no se logró ningún acuerdo concreto, a pesar de la insistencia de los indígenas en proseguir el diálogo hasta la hora que fuera necesario. Ante tanta insistencia, el gobierno se comprometió a proseguir el diálogo al día siguiente, el día 28. Sin embargo, el gobierno no cumplió con esta promesa, con la excusa de que manifestantes agredieron a fuerzas del orden en la provincia amazónica de Sucumbíos y mataron a un militar. No contento con patear la mesa, el presidente Guillermo Lasso declaró que no aceptaría reunirse con Leonidas Issa, el líder de la CONAIE, en una clara muestra de intolerancia, de racismo y de desprecio clasista. Ante esta actitud prepotente, el movimiento indígena, sin embargo, se mantuvo firme en la movilización y al mismo tiempo, desde la Basílica de Quito, la dirigencia reiteró una y otra vez su invitación al diálogo. Mientras tanto, la Asamblea Nacional, los diputados, mediante la bancada correísta de la UNES y el partido Pachacutic, estudiaba la posibilidad de activar el mecanismo de destitución del presidente de la República. Sin embargo, nunca lo logró. El paro nacional se mantenía en las calles, acompañado de altos niveles de represión terrible por parte del gobierno, sin precedentes, incluso denunciada por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La represión también se ejerció contra los comunicadores populares. Por ejemplo, el martes, la televisora alternativa transmitida por Facebook, Capac TV, con la que estuvimos nosotros desde este noticiero en contacto permanente y que nos permitió hacer un seguimiento continuo a los acontecimientos, fue bloqueada. Sorpresivamente, en la noche del miércoles 29, el gobierno aceptó reinstalar la mesa de diálogo bajo la intermediación de la conferencia episcopal, solicitado por el movimiento indígena. Finalmente, en la tarde del jueves 30, por fin se logró un acuerdo que le puso final a 18 días de intensa lucha del pueblo indígena y del pueblo ecuatoriano en general. En este acuerdo, el gobierno se vio obligado a darle satisfacción a muchos de los 10 puntos reclamados por el movimiento indígena, entre ellos una reducción en los precios de los combustibles, el punto más álgido de la agenda popular, condiciones compensatorias para los campesinos, medidas a favor del control de precios, un alto a la explotación minera y petrolera en territorios indígenas y áreas protegidas, así como la declaración de emergencia en el sector de la salud. Si bien es cierto que el paro no logró reducir el precio de los combustibles según la exigencia de los indígenas, 15 centavos a la final en vez de los 40 centavos exigidos por la CONAIE y los indígenas, sin embargo, los protagonistas del paro nacional vivieron ese día como una gran victoria popular del movimiento indígena y de las comunidades ecuatorianas. Desde nuestro noticiero Machete reiteramos pues toda nuestra solidaridad con nuestros hermanos indígenas ecuatorianos, con el movimiento popular en general. Felicitamos a los miles de hermanos y hermanas que se movilizaron durante 18 días con ese espíritu de resistencia, de fuerza, de coraje, de valor, de forma tan digna y tan firme. Nos despedimos pues momentáneamente, hasta la próxima, y cerramos con los testimonios de esta histórica jornada del pueblo ecuatoriano después de la firma del acuerdo de la CONAIE y movimientos indígenas con el gobierno. Que viva el pueblo ecuatoriano y que vivan nuestros hermanos y hermanas indígenas. Que vivan.
30 de junio del 2022 hemos escrito la historia de este país con una gran victoria, con un gran triunfo. ¡Que viva el paro nacional! Queremos dar la palabra a nuestro compañero presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa Salazar. Compañeras, compañeros, ¡que viva la lucha! Podemos estar cansados, pero jamás derrotados, compañeros. Podíamos haber no comido, pero Quito nos dio de comer, compañeras y compañeros. Quiero en esta tarde, ¿cuántos estamos? 28, 18, 19, 29, ¿no? 30 de junio. En este día 30 de junio, compañeros, compañeras, elevar esta fuerza del pueblo que ha permitido en estos días mantenernos unidos. Quiero, compañeros, dirigentes de la FNFNOCIN, aquí firmemos con la fuerza de todos, con la palabra de todos, a nunca destruir la unidad de las organizaciones indígenas, compañeras y compañeros. No una firma en papel, sino una sola voz de los diferentes sectores. Quiero también que podamos conducir procesos de transformación, invitar a todos los movimientos de los trabajadores. Quiero que me den un aplauso así, pero desde el Chungo a los barrios de Quito. ¿Dónde están los barrios de Quito, compañeros? Nos dijeron que el narcotráfico está financiando esta marcha.